Bueno, vamos hasta la Cámara Baja. Hay un refrán, Fernanda, a quien ya saludamos, que dice: el muerto se asusta del degollado. Cuando se tocó este sensible tema de quién recibía el mensalão, como dicen los brasileños, en aquella investigación. Hola, Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? El saludo también para los compañeros y para los televidentes. Y esa situación generó todo tipo de reacciones y también un ambiente bastante tenso. Antes de hablar de las reacciones de lo que dejó la conferencia de prensa de la semana pasada de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, queremos hablar de lo que se daba precisamente y de, como te decía, la tensión que se vivía ya por diversos temas en la sesión extraordinaria de hoy en la Cámara de Diputados. Hace minutos nada más terminó, pero en un momento dado se tuvo que poner una pausa, un cuarto intermedio por la tensión que se estaba viviendo de manera ya extrema y nuevamente a los gritos estaban una gran mayoría, lastimosamente, de nuestros parlamentarios. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que hizo explotar todo en un primer momento fueron estas declaraciones que vamos a compartir con ustedes, hechas por el colorado oficialista, el diputado Colin Soroka. Se estaba debatiendo la extensión de la emergencia penitenciaria en nuestro país, cuando él se sale un poco de ese tema y al margen hace este comentario. Escucha. Vamos a hablar de que compran votos. Yo tengo para mostrar que el encuentro compra votos. ¿Entiendes? Y tengo el video, mi querida Katy. Sin ningún problema. Tengo el video guardado. Entonces, ya que hablamos sobre el punto, solamente sobre el punto, no toqué más. Solo quería... Yo voy a mi amigo y la voto ahí, presidente. Gracias. Tengo el video que demuestra que el Partido Encuentro Nacional también compra votos. Era la acusación que daba Colin Soroka. Esto generó la reacción de la diputada Katia González, quien pidió la palabra al ser su partido el aludido. Y al inicio, ella dijo que si su colega Soroka tiene un video de ese tipo, de alguna persona comprando votos en nombre del Partido Encuentro Nacional, que seguramente era cuando Pedro Aliana, actualmente colorado, era miembro del Partido Encuentro Nacional. Y decía Katia González, seguramente era Aliana cuando era encuentrista, porque él tuvo su época en ese partido, era lo que decía la parlamentaria del Encuentro Nacional. Y esa declaración que ella daba, además de lo que mencionaba en torno al Partido Colorado, encendió totalmente la mecha y generó la reacción de varios parlamentarios de la ANR, entre ellos Basilio Núñez. Vean un poco lo que se generaba también en medio de la sesión en la cual se estaba tratando absolutamente otro tema. Acaba de decir Basilio, yo déjame a mí a defender. Entiendo, y emergencia penitenciaria, y él salió a decir que el Partido Encuentro Nacional compra votos como ustedes compran votos, y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto, Basilio. Por favor, no vamos a dedicarnos no al punto. Ya se le dio ya la oportunidad. Con muchísimo orgullo. ¿Dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley, Basilio? ¿Dónde violé la ley? Por favor, señora. ¿Dónde violé la ley? No, señores. Se le da la oportunidad también. Por favor. Por favor, si se pueden. Así fue matonea. Y creen que yo no te tengo miedo, ni a vos ni a tu partido. No te tengo miedo, Basilio. 186 votos limpios. Por favor. ¿Dónde está? Bueno, vamos a llevar un cuarto intermedio de 10 minutos para poder proseguir después.
Cuando la diputada González dijo que seguramente ese video de compra de votos era de la época en que Aliana era encuentrista, decíamos, se encendió la mecha y eso generó la reacción de Basilio Núñez, quien se levantó y a los gritos, porque él no tenía el micrófono activado ni el uso de la palabra, él empezó a decir que ese no era el foco de la cuestión, que en realidad lo que se estaba debatiendo en ese momento era la emergencia penitenciaria y que si íbamos a ir al caso, los que realizan fraude electoral son los miembros de la concertación, que el partido de la diputada es la que está envuelta también en ese mismo equipo político, en fin, una serie de situaciones que nuevamente se van generando, como decíamos, el ambiente de por sí muy tenso, pese a que esto no tiene directa relación con lo que pasaba la semana pasada y esas nuevas acusaciones de sobornos, incluso que corren dentro del Congreso según las propias autoridades de los Estados Unidos. Fíjate, el debate en sí, las acusaciones, y acá hay algo bastante concreto al respecto. Hay una formal acusación, no de cualquiera, sino del gobierno de los Estados Unidos, y evidentemente esto molestó en el seno del Congreso y principalmente a aquellos que se sintieron aludidos, porque nombres no hay, en sentido, no hay una lista. Estas fueron las personas, sino que simplemente se habló de sectores, tanto el oficialismo e incluso también de la propia oposición, Fernanda. Exactamente. Antes de ir de lleno a ese punto en particular, de hecho que las discusiones y un poco algunas de las respuestas siguieron hasta hace minutos a través de las redes sociales. Por ejemplo, en la cuenta oficial del diputado Basilio Núñez, él dijo que los que quieran agredir al Partido Colorado, que tuvo una elección transparente, van a recibir su respuesta, y haciendo directa alusión al Partido Encuentro Nacional, a los miembros de la concertación, en donde ellos denuncian fervientemente que hubo fraude electoral en respuesta justamente a lo que mencionaban y a todo ese momento que se vivía hasta hace minutos. Decíamos, se tuvo que levantar por un momento, se tuvo que pausar la sesión, y después de unos minutos se retomó ya cuando todos estaban tranquilos, porque los gritos se sucedieron de manera constante, incluso como decíamos aquellos que estaban alejados de los micrófonos, y en un momento parecía verdaderamente, y como se suele decir mal y pronto, un mercado, un bullicio de gente hablando, gritándose unos entre otros, entrando a la sala, saliendo. Por eso es que se tuvo que llamar a un cuarto intermedio por unos breves instantes. Bien, Fernanda, gracias por este contacto. Buenas tardes.